Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo enorme para cada uno de ustedes, gracias. Gracias siempre por sintonizarnos en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio, también estamos en www.rtp.es, en todas nuestras plataformas, y es momento para saludar a Juan Sebastián Iturralde. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, te saludo también María Fernanda Perrone. ¿Qué pasó esa seriedad? Oye, estoy feliz, hice mi baile de la felicidad. Qué Porque bueno. llegamos a los 100,000 seguidores. No te creo. Sí, entonces es un momento realmente de celebración, porque En TikTok. detrás de todos estos, en TikTok, sí, Sí. detrás de todos estos, de lo que representan los seguidores cuando son orgánicos, no comprados, hay muchísimo trabajo. Por Trabajo supuesto. de investigación, de saber qué poner, cuándo, un poco también de leer el deseo de quien te está revisando la información. Eso es mérito de quien produce todo lo que está atrás de lo que subimos en nuestras plataformas. Sí, felicitaciones al equipo Así, y a hay que Erika bailar. también, pues, ¿no? Obvio, a Que Erika. siempre nos persigue con la cámara. Ahora me obligó a grabar algo de imprevisto. Qué mala que es, No, ¿cómo no, te pudo haber no obligado? comparto. Me puso en una posición que no estaba listo. ¿Y alguna vez estás listo para grabar? Pensé que me iba a preguntar si alguna vez estaba listo para la posición. No, para grabar, niño, para grabar, te recuerdo Para que estamos en grabar horario. nunca. Para grabar nunca. En Sí, horario pues, entonces, escolar, pues nadie nos escucha. entonces, no, mentira, los que están en las despertinas sí. Pero por eso nunca vas a estar listo, así que mejor inlisto, ¿qué te parece? Inlisto. Ok, hablemos un poco de lo que ha pasado. Ayer nos fuimos con Doménica y ustedes también lo saben, con expectativas sobre la apertura a un diálogo y luego con declaraciones del ministro Reinberg sobre el final de un paro. Peticiones sobre la mesa, cumplimientos hoy por parte del gobierno, pero a la final uno decía qué es lo que ocurre. Es evidente lo que muchos han señalado, un fraccionamiento entre las diferentes comunidades que conforman la CONAIE. Incluso a quienes participaron en este diálogo con el ministro Reinberg fueron amenazados de darles justicia indígena por haber declinado un paro y porque no se permitió que los interlocutores sean otros. O sea, yo ahí digo hacia dónde quieren caminar y qué es lo que quieren lograr, porque estaba la posibilidad de darle fin a un paro, pero no necesariamente la posición del gobierno al querer dialogar significaba meter retro sobre la decisión del diésel. Creo que eso quedó clarísimo. Sí, sí, sí. Hoy día escuchaba en Teleamazonas, entrevistaban a un expresidente de la CONAIE e historiador, y hablaba que él cree que no hay división, que no lo ve como fraccionamiento, a pesar de todo lo que ha pasado de los movimientos indígenas, sino más bien él cree que la fuerza de estos movimientos hoy en día, y mencionó algo interesante que me pareció, es un paro atípico, que la fuerza hoy en día no sale de los líderes, sino de las comunas como tales. Y por eso no es que ya no quiero que seas mi líder o lo que fuese, o a piedradas inclusive, sino más bien es la fuerza viene acá del pueblo, no del liderazgo que tú estás dando, sin que haya un fraccionamiento como tal. Eso decía Ok, hay que tomar lo que historiador. dice, pero ¿qué tal entonces lo otro? Si ha cambiado la forma en la que se organizan o se independizan, incluso sin que eso tenga que sonar un fraccionamiento, pues va en contra del principio de lo que ha significado la CONAIE, porque yo coincido, la dirigencia es una representación que te marca un camino, pero no es el camino, no lo marca el líder, siempre lo ha marcado la comunidad. Si no, no se dieran estos congresos, si no, no fueran asambleas ampliadas, si no, hoy día se aparece un líder y dice, oye, vamos a ir justamente a la paralización. Creo que dentro de la información que se presenta, no siempre es honesta. Y que Claro. los acuerdos a los que llegan no siempre son a los que llegaron con con la masa, digamos. O no son los que se publican. También, eso creo que falta mucha honestidad, pero si de aquí en adelante va a ser el mecanismo de la CONAIE, no fraccionados, pero ya con mayor fortaleza en ciertas secciones, comunidades o representaciones, eso es, darle fuerza a la CONAIE o fragmentarla al final del día. Claro. No Claro. lo sé, yo lo pongo como interrogante, porque si van a cambiar la forma, pues yo quiero saber por qué, si es para sumar o para restarle fuerza a la CONAIE. Sí, pero creo que oficialmente el gobierno anunció que se paralizaba el paro, pero no es así.
¿Sabes qué? ¿O qué me cuentas al respecto? Es que realmente al final, justamente por eso, porque dijeron que no eran las personas autorizadas para conversar, Ujú. más bien critican el que hayan cedido en este acuerdo que llegan con el ministro Reinberg y le dicen, no, el paro continúa. Y de hecho, cuando tú revisas, hay una actualización permanente del ECO 911 sobre las carreteras bloqueadas y siguen bloqueadas. Claro. Entonces, quizás ya no es con la misma fuerza que de las escenas anteriores que hemos visto en Otavalo, pero de que continúa, el cierre de vías continúa. ¿Hasta dónde continúa el paro como tal? Pues no lo sé. Eso no te lo puedo decir. Pero dos interrogantes que planteo. Estoy muy preguntón hoy día. La primera, no diciendo que está mal, me resultaba un poco llamativo, por lo menos, que quien liderara estas conversaciones fuera el ministro del Interior, no la ministra de Gobierno. Porque generalmente tienen otra formación, otro rol, o sea, tienen incluso, entendería yo, otras competencias para poder saber hasta dónde llega a ceder el gobierno o hasta dónde debe mantenerse el gobierno en su postura. Eso uno. Y lo otro, que ahí es cuando yo veo peligrosos ciertos discursos cuando terminan diluyéndose. Durante estas manifestaciones se ha escuchado de todo, que son solamente manifestaciones. Se ha dicho también que hay dinero de la minería ilegal de por medio. Se ligó al tren de Aragua, a las primeras manifestaciones que vivimos. Y luego, pues, que esto era un intento de desestabilizar al Estado. ¿Por qué hago estas precisiones? Porque dentro de los pedidos o de los objetivos en este acuerdo era la liberación de las personas que habían sido detenidas por militares y policías en Otavalo para terminar el paro. Yo pregunto, ¿las personas que fueron liberadas fueron solo manifestantes? Y si fueron manifestantes, ¿por qué estaban detenidas? Y si las personas que fueron detenidas atentaron contra cualquier derecho, cualquier principio y contra la democracia, ¿por qué están liberadas? Y esto no es irme en contra de lo que sostengo, que es tener diálogo. Oye, pero si tú vas a soltar a quien ha financiado a través de un delito que es la minería ilegal, a quien ha atentado contra la democracia y los derechos de terceros, ¿se justifica liberarlos? ¿O estamos viendo un cuadro menor de lo que termina siendo una amnistía? Sí, excelente punto lo que mencionas, y a veces estamos envueltos en ese círculo vicioso en el que no nos informan bien qué es lo que está pasando y nos toca a veces opinar a ciegas. Y por eso dejo un interrogante y no una opinión, porque no me he visto toda la película. Claro, Y la tampoco dejas ahí en el la aire. dejo ahí en el aire. Oye, ya está con nosotros el entrevistado, a quien le agradezco haber adelantado la entrevista, Darío Dávalos, es analista energético y editor del boletín Energía al Día, es experto en esa materia. Bienvenido al Cuarto Piso. ¿Cómo está usted? Buenos días. No lo alcanzo a ver. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a su audiencia. No prendo la cámara porque estaba teniendo intermitencia con la señal, No, pero no, aquí estoy. no le estaba preguntando por qué no la aprendí, está en su derecho de no hacerlo, sino porque no alcanzaba a ver si estaba ya conectado a nosotros. Yo me expresé mal, lo lamento. Sí, pero lo escuchamos No perfectamente. se preocupe, las órdenes. Justamente Muchas gracias por la eso es lo invitación. importante. El tema es sobre la producción de derivados del petróleo, que está bajando Perfecto. mientras se incrementa la importación. Hasta ayer la noticia era lo contrario, que se había incrementado la producción petrolera, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, en realidad la producción petrolera se sigue manteniendo en los niveles que ha estado estos últimos años por una serie de razones, ¿no? Tenemos problemas de falta de inversión para poder recuperar pozos petroleros, se están haciendo efectivamente otros tipos de trabajos que tienen que ver con exploración. Sin embargo, esto no es una solución inmediata y por eso los indicadores no suben. Tal vez lo que existe es una información relacionada con exportación. Entonces, allí sí podemos ver un número diferente, pero esto es en relación a que principalmente la refinería de Esmeraldas, como ustedes conocen, ha pasado por una serie de problemas durante este año y el crudo o el petróleo que no consume la refinería Esmeraldas, que se llama crudo oriente, es puesto a venta internacional y por eso es que vemos unos números diferentes en cuanto a producción y exportación, lo que nos daría una sensación de que hay un aumento de la producción, pero no hay tal, no es así. Lo que existe es que un petróleo que ya no fue refinado en la refinería Esmeraldas, valga la redundancia, ha sido exportado.
Ok, entonces digamos que en resumen, Darío, la producción sigue igual, pero la exportación sí ha bajado. No, la exportación tiende a subir porque tiene mayor disponibilidad de crudo o petróleo cuando ya no se ocupa en la refinería Esmeraldas. Entonces, y Ok. también por cierto tipo de inconvenientes que hay en la refinería de la Libertad. Y eso por el lado de la producción y exportación de petróleo o de crudo, como se conoce técnicamente. ¿Y eso a qué punto nos lleva, Darío? Bueno, para cerrar este tema, porque entiendo que ustedes también quieren hablar sobre la producción de la refinación, Ujú. existe, yo he estado siguiendo estas cuestiones del comercio internacional con los concursos que hace Petroecuador y me llamó mucho la particularidad que, por ejemplo, para vender el petróleo, en este caso el crudo oriente, un hecho particular sucedió hace unas 2 semanas, ¿no? Y hay otros casos parecidos. Entonces, tienen 5.7 millones de barriles que ofrecen al mercado, pero divididos en dos partes, una de 4.2 y otra alrededor de 4.1.4, alrededor de estas cifras, ¿no? Entonces, lo que produce es que haya doble castigo. Un castigo en el mercado significa que descuento, es decir, que si el precio del barril de petróleo, por ejemplo, en este momento está alrededor de $59 y el trader, el comerciante en las ofertas dice, yo le voy a castigar ese crudo menos $3, es decir, de 59 tiene que restar este castigo que son 3 y le quedan 56. La venta de este petróleo en dos partes, en dos lotes. Entonces, en uno tuvo 4 y en otro 4.50 y algo, y en otro tuvo 3, alrededor de 3.93. Entonces, tienen una diferencia de 63 centavos, lo que significa alrededor de 2.7 millones de dólares que el Estado deja de percibir Ujú. en ingresos por haber dividido esta venta hecha el mismo día, en el mismo momento. Lo que cambia son dónde se va a cargar Darío, el petróleo, dónde se va a hacer la entrega. Darío, ¿y Ujú. quién decide hacer esta división y bajo cuál criterio? Sí, esta división está planteada por la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. Debe haber sin duda algún elemento técnico allí. Por eso mencionaba si pueden ser las cargas de crudo, si las hacen al buque, si las hacen en este caso en el terminal marítimo de Balao de Petroecuador o en el terminal de OCP. Las dos tienen condiciones logísticas distintas. Ahora, la idea, como hasta donde se ha conocido, estos dos puertos marítimos son parte de Petroecuador, es que tengan una programación Ujú. que no permita dividir estos lotes de venta de petróleo, tener un solo castigo y no dos. Y no perder, por ejemplo, 2.7 millones de dólares en estas operaciones, que se dan en cuestiones de 30, 20 minutos cuando se hacen los concursos. Entonces, esa puede ser alguna alternativa. Cuando usted ya revisa los términos, las bases de estos contratos, son exactamente iguales en la mayoría. Lo único que cambia son los puertos de carga. De hecho, lo que habría que dejar un poco es también a criterio en este caso, de la empresa que sería la ganadora de poder comprar este petróleo, donde se puede realizar los embarques. Sí, ahí hay una serie de cuestiones legales también que tienen que ver con dominación de buques, que es por parte de FLOPEP. Sin embargo, creo que teniendo una buena coordinación de la operatividad, podríamos llegar a un buen resultado. Darío, otra de las preocupaciones es de cómo comienza a incrementarse la importación. Cuando hablamos de la importación, ¿nos referimos a qué puntualmente y qué ha incrementado? Bueno, en este año es singular este tema porque como la refinería Esmeraldas, que es la más importante del país, ha estado un montón de días fuera de operación. Entre esos tenemos especialmente mayo, junio, julio, una parte de agosto, enero y febrero por mantenimiento, por extensión de mantenimiento, hubo un sismo, recuerde usted, Ujú. y también tuvimos una explosión que provocó un incendio. Sí, Entonces, contratos. no se hace una producción suficiente de diésel, de gasolinas, en este caso la extra, y lo que tiene que hacer es compensar o reemplazar esta falta de producción con una importación de derivados. Y esto es lo que tiende a incrementar
el volumen de importación, ¿sí? Que puede tener previsto cada año dentro de la planificación operativa de Petroecuador. Que también está un poco la demanda, ¿sí? Especialmente la demanda de diésel. Hasta el informe de agosto, esta demanda en el sector automotriz sube el 5%. Para el caso del diésel premium, que esto lo importamos es un producto completamente importado, me refiero a la composición química de este hidrocarburo, porque de ahí nosotros para producir gasolinas importamos una cuestión que se llama naftas, que son de 80 y 95 octanos. Es un poco complejo todo aquí. Un poquitito pero nada más. Pero no quedó clarísimo todo, por eso justamente le quería preguntar, Darío, entonces, pero en breves rasgos, nosotros siendo un país petrolero que estemos importando, debería ser negativo. Sí, pero esto es un problema estructural que viene ya arrastrándose desde hace algunos años y no podemos resolverlo inmediatamente. Necesitamos tener una política clara de industrialización que signifique el procesamiento de nuestro petróleo para producir más derivados. Y esto aterriza netamente en nuestra capacidad de refinación. Necesitamos, por un lado, potenciar, yo sé que este término es oscuro, casi oscuro, cuando se menciona potenciar la refinería, pero existe un proyecto que busca esta iniciativa, un proyecto que pueda significar una alianza público-privada para instalar un nuevo tren de conversión, se llama en la refinería Esmeraldas, aprovechar cierto tipo de producción que ellos tienen ya y también generar más derivados. Llámese diésel o naftas o gasolinas. Y con esto ir disminuyendo un poco, la importación de estos dos productos, que es bastante onerosa y al año más o menos significa 6.500 millones de dólares. Ahora, no es que los 6.500 millones de dólares se dejan de percibir o se regalan. Petroecuador lo que hace es importa y vende este combustible a las empresas comercializadoras y estas a su vez se encargan de entregárselo a las estaciones de servicio que se conocen como distribuidoras y por esto cobran. Entonces, este dinero vuelve a Petroecuador. Pero la idea es que no se ocupen eso, sino que vaya directamente como un excedente al presupuesto general del Estado. Ya, pero eso también significa disminuir el flujo que debe salir. Déjeme ver cómo organizo la pregunta, porque hay ya datos estadísticos de cómo desde la eliminación del subsidio al diésel se ha disminuido el consumo en varias provincias, unas que no se explican, bueno, que tienen varias explicaciones. Mi pregunta es, luego de esta reducción de consumo, eso nos lleva a una reducción evidente de importación. Serían al final del día dos recursos económicos que el gobierno tiende, digamos, a derivarlo a otro uso. Primero estaría el subsidio y el otro el costo de la importación. Para este caso específico, conozco estas comunicaciones que han sido publicadas por parte del gobierno. Pero recuerde usted que en este momento la situación del país es bastante compleja en términos de paralización. Entonces, esta disminución estaría relacionada directamente con estas limitaciones de movilidad que tiene el país. Y para poder contrastar la cifra, lo que necesitamos es que se divulgue también datos relacionados con el consumo de las gasolinas. Entonces, ahí podemos tener un mayor alcance sobre este particular. Porque al menos de lo que yo he visto en las noticias, sí, se habla de los problemas del contrabando, pero el volumen, digamos, de galones no es igual al que se consume directamente en el sector automotriz, por ejemplo, es mucho más grande, estamos hablando casi más del 90%. Entonces, en el sector automotriz, para el caso del diésel. Entonces, tendríamos que esperar un poco para ver los efectos. O por un lado, se nos informa acerca de cuál es el consumo real de los otros combustibles para poder contrastar la cifra, o esperamos también a fin de mes que se nos informe sobre los resultados finales en Petroecuador sobre la entrega de estos combustibles. Mire que hay un hecho particular. Petroecuador informa acá, hasta el 13 de cada mes, ¿no?, cómo está organizada la distribución para las comercializadoras en este caso. No es directamente a las estaciones de servicio. Y dentro de esta programación, para septiembre y octubre, usted puede acceder a estos datos que están en Petroecuador. Yo le puedo pasar el link si desea. Allí por galones, en cambio hay, de acuerdo a lo programado, que quiere decir la demanda que tienen las comercializadoras de Petroecuador para que les venda el producto, hay un incremento. Entonces, sí me parece raro
todas estas cifras. Lo ideal sería que se divulgue cómo van sucediendo cada día, tanto para todos los combustibles en los periodos que se han dicho. Ahora, con la liberación del precio a 2.80, sí va a haber una disminución del subsidio. En este momento está alrededor de 12 centavos, que estuve revisando de acuerdo a las estimaciones de consumo mensual. Solo para el diésel esto podría llegar a un subsidio de unos 13, 14 millones de dólares mensuales. Okay. Es diferente a los 40, 45 millones de dólares que se pagaba. Ahora, ¿qué había? Entonces, veamos a finales de este mes, o tal vez a finales de noviembre, qué contraste vamos a tener si efectivamente hubo una disminución en el sector de consumo en el sector automotriz, prácticamente, porque esto, digamos, la cifra al menos estaba al alza. Cuando regresemos a algo, a la normalidad. Darío, agradecerle por haber estado con nosotros. Un abrazo, buen día. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A usted, buen día. Darío Dávalos, experto en petróleo. ¿Qué tal está tu comprensión lectora? Ya que está de moda, porque veo unas acusaciones y vuelta, vuelve a leer que no tienes comprensión lectora, te pregunto. Roberto Luque, ¿te refieres? A media humanidad. Ahora la nueva forma, la pasiva, la forma agresiva. Pasivo-agresiva. Pasivo-agresiva es de preguntarte si tiene, ¿qué tal tu comprensión lectora? Pero lo mío no es agresión, solamente quería traerlo a colación. Oye, hay un comunicado que lo voy a leer, a ver qué conclusión sacan ustedes. La CONAIE respeta y respalda las acciones territoriales legítimas y las decisiones adoptadas por las estructuras locales, siempre en el marco de nuestros principios y mandatos colectivos. ¿Qué está respetando ahí la CONAIE? ¿La decisión de acabar el paro en Otavalo, sí o no? No. Ok, perfecto. Entonces yo no tengo comprensión lectora. Comprendo otra cosa. Llamamos a nuestras bases. Yo no estoy leyendo, así que no es comprensión lectora, es comprensión auditiva. Ok, sí. Dale. Caramba. Llamamos a nuestras bases a no dejarse provocar ni dividir, a fortalecer la comunicación entre consejos de gobierno comunitarios, uniones, asociaciones, pueblos, federaciones y confederaciones. Eso sí entendí. Aclaramos que el Consejo de Gobierno de la CONAIE y sus regionales no fuimos convocados a la mesa de diálogo y aunque respetamos, escucha bien, la decisión de la provincia de Imbabura y sus estructuras, recordamos que las demandas planteadas son de carácter nacional. ¿A qué quedamos? Respeta la decisión, pero les hace un recordatorio de, oye, aceptaste, pero ese no era el plan original. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, sí. Ok. Seguimos. En el Consejo Ampliado del 14 de octubre, esto fue el día martes, hemos decidido reorganizar la resistencia en todo el país y asumir como objetivo común la campaña por el no en la consulta popular y referéndum, reafirmando que toda acción debe responder a la unidad en la diversidad y decisión colectiva. Entonces quiere decir que esto es reorganizarse ya no por el diésel, ya no por el IVA, ya no por la minería, sino por la consulta. No entendí, es en serio. Es que ese es el problema. Fijo. Es como cuando tú vas a presentar un servicio y presentas 10. No, pero tengo más cosas, o no sé. Ya terminas mareando a la gente. Y creo que esa es una mala suerte que ha tenido el paro en sí, porque empiezan a hablar de otras cosas y hay desconcentración. ¿Y no te parece que es de repente una salida, entre comillas, honrosa a esta paralización? Es decir, vamos a bajarle al tema del diésel, no ha impactado como hubiésemos querido, pero para no bajarnos totalmente de una oposición, vamos a lo que está aquí a la vuelta de la esquina, porque son en 30 días la consulta. Sí. ¿Te parece que puede ser una salida elegante? Sí, pero salida elegante entre comillas, porque lo que están haciendo es demostrar que lo que quieren es oponerse. Para bien o para mal. Lo cual está mal, tú puedes ser oposición. Sí, para bien o para mal. Sí, ok. Sí. Saben que si me permiten en producción, esto les va a parecer rarísimo, nos vamos a ir antes a la pausa porque ya tengo al otro entrevistado afuera. Fernando Cornejo nos acompaña, hay mucho que conversar con él, así que cualquier pregunta que tengan a través de nuestra red social, @RTP Ecuador, pueden hacerlo o al 099-119-72. Aunque tengamos 100.000 seguidores. Acabo de dar el número del otro programa, espérate, al 093. Sí. 093-92-70-894. Esa soy yo, un jueves. Aunque tengamos 100.000 seguidores, todavía respondemos. Siempre vamos a responder de alguna manera. Ya venimos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia.
renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ya estamos de retorno, señores, las 11 con tantarán, 35 minutos, esto es RTP, 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio también estamos en www.rtp.es y en todas nuestras plataformas. Para conversar con ustedes, Fernando Cornejo nos acompaña, ya no sé cómo decirle porque es el hombre de los 1000 cargos. Buenos días, Fernando, tiene como 3000 cosas ahí en su competencia, buenos días. ¿Cómo está, María Fernanda? Muy buenos días, Juan Sebastián, muy buenos días. Bueno, soy presidente del directorio Segurep, director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales. ¿Sigo anotando? Y presidente de Circular EPA. Hasta ahí llegamos. Dios mío, pues muchísimo. Hemos un poco organizado la entrevista para quienes nos están siguiendo. El primer bloque vamos a hablar sobre Guayaquil, sobre los puntos que están relacionados bajo su competencia y al final, pues evidentemente hablaremos de las declaraciones del alcalde Álvarez en relación a un hecho puntual de delincuencia y una respuesta de la Fiscalía, el rol que tiene Segura EP en eso y por qué ahora, que es quizás la pregunta de cajón. Vamos por lo primero. Se acaba el contrato unilateral para cobrar a través de la planilla eléctrica la tasa de recolección de basura. En el caso del municipio de Guayaquil no estaba dentro de los cantones. ¿Por qué? Ok, Mafer, primero que nada, unas disculpas a todos quienes nos escuchan y ven. Muy buenos días. Básicamente respecto al tema de la tasa de recolección de basura que está ahorita en boga, primero que nada quiero que se entienda algo. El tema de la recolección de basura es un tema de saneamiento público. Es un tema crucial para la salud de todos los ecuatorianos, para vivir en una ciudad ordenada y para cuidar justamente el ornato. Y eso es tener mejor turismo. Tener mejor turismo es tener mejor ingreso. Entonces, recordar lo que es un tema de saneamiento. Ahora bien, en el caso puntual de Guayaquil, ¿por qué no está? Porque en Guayaquil, a partir del 2016, no se indexa la tarifa, o la tasa, mejor dicho, de recolección de basura dentro de la planilla de energía eléctrica. ¿Cómo se hace el cobro de la tasa de recolección de basura? Que es importante que lo conozcan los ciudadanos. Que el municipio es quien aporta el 52% de los costos y los ciudadanos aportan el 48%. Es decir, la tasa de recolección de basura en Guayaquil es insuficiente. El municipio aporta el 52%. Dicho está subsidiado. O sea, exacto, está pagado por el resto de nuestros tributos y asignaciones, pues, ¿no? Porque no es que el municipio tiene chequera propia. Es nuestro dinero, es nuestro dinero. Pero el municipio no es que está cogiendo y diciendo, ok, como esto es el valor de la tasa, la compensación económica por el servicio que te doy, hasta aquí te lo doy. Ok. Porque déjeme decirle, María Fernanda, que un alcalde pudiese coger, para tener más réditos políticos, empezar a hacer más obras, más puentes, más bacheos, más iluminación. Claro, entonces se preocupa por tener una ciudad saneada. ¿En qué comprende el servicio de recolección de basura? Primero que nada, el barrido. Segundo, la recolección y el transporte hasta el complejo ambiental Las Iguanas, que ahora sí Guayaquil tiene un complejo ambiental, antes un relleno sanitario, porque nosotros consideramos, y el alcalde considera, y esa es la visión de él, que cada tonelada de basura es una oportunidad, y en eso pudiéramos explayarnos bastante. Bueno, ¿qué más comprende la tasa de recolección de basura? Toda la recolección acuática que se hace en el estero salado en 540 hectáreas y en sus riberas. No solo es la recolección, sino también la trituración de para que sea más eficiente el transporte. Luego tenemos la disposición final, que es básicamente todas estas 4.700 toneladas promedio día que se recolectan en la parte urbana y rural de Guayaquil, hacerle la disposición final, es decir, meterla en unas celdas y darle un correcto cerrado.
Y eso lo hacemos en el complejo ambiental de Juan. Adicional a esto, nos preocupamos del medio ambiente. Guayaquil posee una planta de captura y quema de biogás que con todas las toneladas de CO2 equivalente que ha capturado es igual a haber tenido 140.000 hectáreas de bosque absorbiendo todos estos gases que emana, el biogás que emana, que tiene un 55% de gas Lo voy metano. a detener porque realmente entiendo que se quiere explicar qué es lo que comprende y está bien, pero no terminamos de saber o de decirle a la ciudadanía, Guayaquil no, desde el año 2016 ya lo hace por otra vía. ¿Por qué vía están pagando los guayaquileños esa la recolección de basura? Vaya ¿Y pues. cómo seguiremos pagándolo? Ya, gracias. A ver, Eso es importantísimo. La afectación que le está haciendo, primero que nada, ¿cuál es la decisión del gobierno central? Por un lado dice, no vamos a seguir permitiendo que se cobre en la factura de luz la tasa de recolección de basura. Está bien. Realmente eso a Guayaquil no le afecta. ¿Sabe por qué no está bien? Porque aquí hay un trasfondo, María Fernanda. ¿Cuál es? Y acuérdese usted, y mire su factura y que todos los ciudadanos miren su factura. ¿Qué es lo que buscan? Que ese porcentaje de tasa de recolección de basura, aumentarlo en la tasa de energía eléctrica. Y esto ya es un Pero vox populi de algunos posición pasillos. suya. ¿Dónde está la prueba de eso, Fernando? ¿O cuándo la vamos a ver? Queda grabado y en algún momento vamos a Porque volverlo a hay que conversar. recordar un poco que este contrato se rompe de manera unilateral con los municipios y era hasta en diciembre, pero ahora en octubre ya no se va a cobrar Pero a través de su planilla de luz. Imagínese usted en que la segunda resolución que emiten es que por un tema de protección de datos tampoco van a proporcionar la información del consumo. Ahí sí viene y nos afecta, no al municipio, porque esto es un tema de saneamiento público, a todos los ciudadanos de Guayaquil. ¿En qué afectaría esto de aquí? En que del 48%, porque es una tasa insuficiente como le dije al inicio, nos mermen aproximadamente el 70%. Es decir, Retroceda, espere. ¿Tú entendiste, Juan Sebastián? Sí, o sea que nos le quitarían una Pero, parte al ¿por municipio qué de lo le que están quitarían? cobrando hoy en día. ¿Por qué le quitarían? Sí, por eso creo que es importante aclarar Sí. cómo están cobrando y cómo se va a cobrar ahora. Sí, pero a mí es vital saberlo, porque ahí me quedé, de ese 48% lo tengo claro. son aproximadamente 32 millones. A ver, el servicio de recolección de basura aprox cuesta 95 millones de dólares anuales para todo el cantón de Guayaquil, en todo lo que comprende el servicio. 52% municipio, 48% Exacto. ciudadanía. Entonces, de ese 48%, que son aproximadamente 43 millones de dólares, el 70%, que son aproximadamente 32 millones de dólares, es lo que complicaría a través de esta resolución. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora dicen ellos que por protección de datos no nos pueden dar ese consumo para que nosotros emitamos la factura, porque el municipio sí emite una factura adicional que no está en la planilla de energía eléctrica, no está en la planilla de agua. ¿Ok? Entonces, como no nos van a dar esta información, vamos a vernos afectados como ciudad. ¿Y ustedes no tienen esa información por qué? Porque es una información de la planilla de energía eléctrica. ¿Cómo se constituye la tasa de energía, la tasa de recursos de recolección de basura? Primero que nada, en Guayaquil el servicio de recolección es el más económico de todo el país. Uno. Dos, el servicio de disposición final es el más económico de todo el país. Para todos los curiosos pueden meterse en el CERCOP y lo pueden certificar. Eso por un lado. Por otro lado, a pesar de eso, es insuficiente. Guayaquil es la que mejor ha negociado. Y aquí no nos estamos tirando flores, porque ambos son contratos que hemos heredado. Siguiendo la línea, María Fernanda, es importante precisar que para que un ciudadano tenga un medidor de energía eléctrica, ¿sabe lo que tiene que proporcionar? Toda su información, ubicación. La información datos, del catastro y del registrador de la propiedad. ¿Y quién es el dueño de esa información? Ustedes. El municipio. Entonces, Por eso no entiendo cómo entonces ustedes es una no tienen locura esa información. que nos vengan a decir que no nos pueden dar porque están protegiendo los datos. ¿Protegiendo los datos de quién? Ya, ok, pero insisto, yo no sé si ya estoy perdiendo la capacidad de entendimiento. ¿Por qué no tienen ustedes esa información? Porque la planilla se cobra para los mayores consumidores, se los cataloga como los que consumen más de 300 kilowatt hora.
Los menores consumidores son los que consumen menos de 300 kilowatt hora. Y eso está en la ordenanza municipal que data desde los 90. Ahora bien, la base imponible para los mayores consumidores es el rubro de la energía eléctrica. Entonces, es un 12.5% lo que con una factura municipal se le despacha a los ciudadanos. A los menores consumidores, el tratamiento es en base al... La base imponible es en base a la factura del agua. Es decir, entonces, el 30% okay, lo hacemos a través de los menores consumidores, ya, que la base imponible es el agua. Ok, entiendo el punto, va a haber una afectación, pero eso no es culpa del gobierno central, ustedes deberían tener la información, Fernando, son un gobierno autónomo. Somos autónomos, pero no manejamos el sistema de energía eléctrica. Pero para tener ¿Cómo voy a otra tener forma de tener información, o sea, yo sé No, que igual, discúlpeme. ¿Cómo yo tengo le la- pregunto algo, ¿qué pasaba si llegaba diciembre y el gobierno nacional decidía no ampliar este contrato, no continuar el contrato? Nosotros ya ¿Qué hace el tenemos y municipio? estamos preparando, y nos hemos preparado y planificado para hacer un cambio en la ordenanza. Ujú, Pero como es de costumbre los términos unilaterales ujú. en este gobierno, que parece que no hay planificación, porque no quiero pensar que lo hacen a propósito, porque sería una locura causar a propósito un problema de saneamiento público, te dejan sin piso. Si yo a Pero usted hasta le digo... diciembre lo resuelven ustedes, ¿o no? ¿Y las recaudaciones que se tiene que ver? Ok, la pone, yo entiendo, pero hasta diciembre... Nosotros le podría recogemos la eventualmente basura estar- todos los días a los ciudadanos Y y está pagamos todos los meses la factura. Y Está bien. subvencionamos todos los meses el 52%. Pero hasta diciembre podría en teoría el gobierno seccional tener el plan de salida para la facturación y recolección de la basura. A ver, entonces usted me está diciendo que, y que nos va a tocar hacerlo, que tenemos que, del flujo de caja, sacar 30 millones por octubre, 30 millones por noviembre Sí. y 30 millones por diciembre, 90 millones. Ujú, sí. O sea, eso va a corresponder a eso, o usted tiene otra salida. Es lo que corresponde hacer a causa de una mala planificación del gobierno central. Ok. Por eso es importante la mala planificación que hay allá. ¿Les parece si cambiamos de tema? Porque hay 3 bombas de las que yo me muero de ganas de No, hablar. espérate un ratito, déjame, bueno, sí. Es que ese tema me tiene a mí muy interesado. O sea, no te importa la recolección de basura. Lo que sí le puedo Yo decir, soy María bastante Fernanda, limpio, yo soy lo que sí le bastante puedo limpio. decir que a pesar de Ajá. este atropello a este municipio y al resto de los 221 municipios del país, Guayaquil va a permanecer limpia. Eso, Ok. eso. Porque aquí hay voluntad política y eso es lo que más ha caracterizado. Asimismo, el alcalde ha hecho maromas para que ustedes vean todas las obras y todos los servicios porque solo nos pagan en papeles. Ya, Eso sí es un problema. ahora sí. Ya, Mechito, Porque dale. Es que Fernando ha venido hoy día con la camisa de Segura EP. Ya, No, pero tiene ¿verdad? 1000 cargos, ya te dije, pues, Sí, pero mírale atrás si no tiene otro logo. enfoquémonos. Para mí, ahora último, han habido 3 bombas. La bomba en la Bahía, la bomba que pasó antes de ayer por Mall del Sol y la bomba que lanzaron sobre el Porsche. No, pero es que tienes otra, la de la penitenciaría también. Y la de Rumichaca. La No, de y la Chaca del también, que son puente, 4. Guaya, podemos- Entonces no, tú puedes hacer una larga Sí, historia. sí, pero Lamentablemente Guayaquil se ha Triste. visto inmersa en este año en Tristísimo. 4 bombas. Quisiera enfocarme, digamos, Mira, en me esas voy a 3. callar y te voy a dejar que tú sigas con la No, historia de es, las bombas. es- Dale. es solo enfocarnos en esas Dale, 3, porque la verdad es que me sorprende lo que ha salido del Porsche que está a nombre de Industria Molineros. ¿Por qué nos enteramos recién ayer de esto? Primero que nada, en base a los hechos ocurridos, lamentables, ocurridos y seguramente por parte de terroristas, porque no hay otra palabra, frente a Mall del Sol, en la Bahía, en la calle Rumichaca y en la penitenciaría, nos lamentamos profundamente como municipio y nos solidarizamos con las familias de las víctimas, porque víctimas no solo es alguien que muere, sino también alguien que tiene una causa, una herida, tiene una causa de un problema económico cuando suceden estos tipos de actos delictivos. Primero que nada, Segura EP, a través del C5, que es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, que es la única ciudad del país que lo mantiene, con sus 34.000 cámaras, tiene que seguir protocolos, leyes y demás. Y la cadena de custodia es importantísima. Entonces, le voy a relatar cómo son los hechos.
de cómo lo vivimos nosotros en el momento. ¿La explosión de Primero la Bahía que nada, o la de Mall del Sol? La de la Bahía. La de la Fernando, Bahía, solamente parece. le voy a Primero que pedir que trate de decir todo lo que quiera en el menor tiempo posible, porque De hay acuerdo. cerca de 5 minutos, Ya. nada más. Ok. No todo lo que quiera, Luego pero lo de que sea para la que sucede explicación. lo de la bomba, nosotros empezamos a hacer un trabajo forense, la bomba en la Bahía, y pudimos darnos cuenta, visualizar que había un vehículo implicado y un ciudadano implicado. Dimos el seguimiento y llegamos hasta donde se desplazó este vehículo. ¿Ok? Le proporcionamos todo esto a las unidades investigativas de la Policía Nacional y a su vez a la Fiscalía. Cuando está hablando del vehículo, ¿a qué vehículo se refiere? Porque hay dos. El vehículo ahí. de la persona que Ya. presuntamente pone la bomba. Ya, una marca que no es la costosa. El Nissan Sentra. Gracias. Ok, perfecto. Luego, gracias a las cámaras de Seguro-EP, porque nunca lo agradece la Policía Nacional, pero aquí estamos y seguiremos apoyándolos, pueden darse ese allanamiento. Se da el allanamiento y se lo llevan detenido. Ok. A este ciudadano Iván B., si no me equivoco. Nos quedamos viendo qué pasa pues después de este allanamiento. Y yo, sorpresa, llega un Porsche Cayenne a la isla Trinitaria. Ujú. Entonces, evidentemente, nuestros videoevaluadores se sorprenden al ver qué hace un carro de alta gama en la isla Trinitaria. Ujú. Llega una señora, se baja, varias veces baja y sube, ingresa a esta casa color chicle, tal como está en el parte de policía, con algo, deja ese algo, no sabemos qué es, Sí, yo vi una especie como de suéter como que cubría con eso. cubría algo, Y luego, sí. con algo, ¿qué será ese algo? Y sale, habla con el conductor que nunca se lo ve, y se vuelve a trepar en el Pero vehículo. esto siempre, y para contestar un poco... Y aquí quisiera... Solo algo, todo esto que ocurre el mismo día de la detención. Esos son los hechos a los que se está refiriendo. Al allanamiento. No recuerdo, pero a los pocos minutos. Minutos. No llega ni a media Ya, hora. pero es el mismo día, estamos hablando. ¿Perdón? Es el mismo día, todo esto ocurre Claro, a el mismo los día. pocos minutos Ya. del allanamiento que se llevan detenidos. Ok. Y imagínese usted, poco tiempo después, la fiscalía, a pesar de tener los videos, no sigue la instrucción fiscal y libera a Iván B. Ujú. Preguntamos, ¿Iván B tiene alguna relación con las 3 bombas adicionales? ¿Qué saben las unidades investigativas de la Policía Nacional? ¿Qué sabe el CIE respecto de esto? Ujú. Pero eso no contesta la pregunta que hizo Juan Sebastián. Ah, La perdón, pregunta ¿cuál es que la hizo Juan pregunta? Sebastián es ¿por qué nos enteramos recién ahora? Pues Porque estamos no hablando podemos de romper la cadena de custodia. junio, La cadena de julio, agosto, septiembre. Hay que ser ¿Y claros. cuándo? Pero a ver, está bien, no pueden romper la cadena de custodia, pero al señor ¿cuándo le dicen usted es inocente? ¿Cuál es la fecha? En julio, si no, Ya, no pues, recuerdo. ya ahí acabó el caso. Entonces tenía agosto, septiembre y octubre. ¿Dónde está la cadena de custodia? Julio acaba. Ajá, sí. Luego ingresan solicitudes de parte de comerciantes de la Bahía. Ingresa una solicitud de parte de un asambleísta. Ujú. Se le entrega la información al asambleísta. A los comerciantes de la Bahía no le podemos entregar. Ok. Porque la norma, las leyes son claras. Nosotros podemos entregarle a un asambleísta que puede fiscalizar. Le podemos entregar a la función judicial, llámese Consejo de la Judicatura y Fiscalía. Y nosotros cumplimos con la ley y con el orden. Nosotros cumplimos con la ley y el orden. Y lo hacemos cumplir. Entonces nosotros no podemos salir con estos videos Ajá. a Ok. los 4 días. Entonces, para que quede claro que esto de aquí no es un tema político. Ok, ya eso Ese es al fin- justamente el problema, que Y, no y debería ahí ser sí político. quiero, Es que ahí sí pu- quiero porque hay puede un quedarte conocido... con esa sensación de que es político. eh, Ya, y sobre eso usted no tiene dominio. Cada persona saca al final del día su conclusión, Fernando. que saquen sus conclusiones, pero que armen los hechos y que no sean como un periodista, que no voy a decir el nombre, que pretende que tomen el control del centro de monitoreo. Oiga, escúchenme bien y que escuchen bien los ciudadanos. O sea que si ellos tuvieran el centro de control absoluto de las cámaras de Guayaquil, se hubiese sabido lo de los niños de las 4 Malvinas, se hubiese sabido lo de este carro. Sí. Nosotros hemos logrado detener, hacer que no sucedan más de 14.000 delitos. Eso es en datos, Hemos entregado más de Fernando. 63.000 alertas al ECU 911 Sí.
que no las han atendido en su totalidad. Pero también Ojo. del otro lado la gente dice, oye, ¿y por qué en este caso puntual difunden? ¿Por qué en este caso mencionan? En ¿por qué ningún momento nosotros hemos especial? difundido. Claro, lo hizo el El día- asambleísta. El alcalde en su El rueda de asambleísta prensa de la no presenta un revolución, video. pero el asambleísta de la Revolución Ciudadana, pues, Fernando. ¿Qué tiene que ver eso? Disculpe. La relación política, por lo menos sí. Bueno, pues fue el único de la asamblea que se preocupó del caso y fue el único también del bloque de la RC. Si lo hubiese pedido un asambleísta de ADN que no se ha preocupado del caso, ninguno de estos que hablan tanto por Guayaquil, saben a quién me refiero, no se ha preocupado de ese caso. Dígame algo, porque cuando yo vi este video yo dije, bueno, ¿qué le habrá llamado la atención a Segurep para quedarse observando luego? Porque al señor se lo llevan y ustedes se quedan viendo la casa. ¿Por qué? Ahí venían, vale que ustedes tengan el control de ser nuestro Big Brother ahí controlando todo lo que hacemos. Porque tienen tremendo poder ustedes. Pero eso no es lo que pide la ciudadanía. Depende, y ¿para qué gracias se a le eso, usa? y discúlpeme, y gracias a eso hemos logrado hacer que no sucedan más de 14.000 delitos. Le voy a pedir que me regalen 2 minutos, luego yo me excuso ya para terminar. Esto hay una declaración, el municipio dice que se suma, pero en calidad de municipio. ¿De aquí qué más sigue? Nosotros vamos a observar todo el proceso. ¿Qué y lo vamos a significa comentar. eso puntualmente, Fernando? Porque ya no solo lo está observando, le está relatando ahora. Mire, yo le puedo decir algo. O sea, yo creo que Guayaquil merece respuestas. Aquí olvídese de la RC, aquí olvídese de Fernando Cornejo, aquí olvídese de Segurep, e incluso del alcalde de Guayaquil. Olvídense de los periodistas. Esto es un tema terrible. Esto es un tema que azota la tranquilidad de Guayaquil, de sus ciudadanos. Azota la economía de Guayaquil. Es terrible lo de Mall del Sol. Regresando a Mall del Sol. Es terrible. Pues usted no tiene es un cámaras centro ahí. turístico. Usted se ha puesto a analizar cuántos hoteles hay en 1 kilómetro cuadrado ahí, incluido el aeropuerto. Esto ataca al turismo, por ende, a la economía de Guayaquil. Esto es terrible. ¿Ustedes no tienen cámaras ahí, Fernando? Por supuesto. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que nosotros sí decimos las cosas como son, a diferencia del ECU 911, que en su comunicado, y lo tenemos, por si acaso lo borren, decían que estaban las cámaras dañadas. En ningún momento. Ahí están las cámaras. Ayer se logró aprender ya en conjunto con Policía Nacional a uno de los implicados. Ustedes sí tienen toda la información de lo que ocurrió ese día, esa noche. ¿En el Mall del Sol? Sí. Por supuesto. Ok. Fernando, como siempre nos quedamos cortos para poder conversar con usted. Lo invitamos nuevamente, ya me va a poner tremenda multa, se la va a pasar a Segurep para que la pague. No es broma. Gracias a Fernando Cornejo por haber estado con nosotros. A todos quienes nos ven y Juan Sebastián también. Juan Sebastián, gracias a ustedes. Un buen día. Gracias. Nos encontramos el día de mañana para ver cómo cierra esta semana en Ecuador. Abrazo grande, continúen con nosotros y gracias por incrementar nuestros seguidores. Abrazo. Gracias por escucharnos. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.